Artículo 32A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Derecho al buen trato. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. El padre, la madre, representantes, responsables, tutores, tutoras, familiares, educadores y educadoras deberán emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o humillante. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas, programas y medidas de protección dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico o humillante de los niños, niñas y adolescentes. Se entiende por castigo físico el uso de la fuerza en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, realizando un ejercicio de las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan un hecho punible. Interesante conocer justamente lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Si usted lo que desea saber es qué se considera maltrato y qué no. El abogado Luis Linares nos dice también por acá, no al maltrato infantil. El sistema de protección del niño, niña y adolescente es deprimente, dice él. El 80% de los casos queda a la deriva. ¿Cierto o falso, Fernando? Cierto. Desde SECODAP, pues una de nuestras grandes preocupaciones tiene que ver con la debilidad del sistema de protección en general y para responder a esta y a todas las problemáticas que están viviendo nuestros niños. O sea, si se denuncia y no hay una respuesta efectiva, pues va a reinar la impunidad, pues los niños van a seguir teniendo dificultades y se va a debilitar la confianza pues en las instituciones, y de pensar que efectivamente cuando los niños están desprotegidos, están siendo agredidos, los vamos a proteger efectivamente, ¿no? Por acá no al acoso escolar nos dice, no al maltrato infantil, no al acoso escolar, en sintonías de Rubio, Estado Táchira. Muchísimas gracias por su sintonía y un saludo a la gente del Estado Táchira. Querales Luis nos dice, muy bueno el programa sobre el maltrato infantil. También Star Blue de Fugaz dice, detener el embarazo precoz. Estos niños nacen condenados a todo tipo de violencia. Es una de las recomendaciones que nos dan por allí. El Atillo Sonríe nos dice, nosotros también decimos no al maltrato infantil. Gracias por abordar este tema el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por sumarse a esta campaña. Star Blue de Fugas nuevamente dice, detener la fábrica de bebés en zonas vulnerables, hombres sementales y mujeres se embarazan por deporte, dice esta persona. También nos dice nuevamente por acá Nelson, ¿qué trauma pueden causar los gritos por más de 5 minutos de una madre a su hija para regañar? Y nos lleva a la pregunta que dejábamos en el aire. ¿En qué se convierte un adulto que de niño fue maltratado, bien sea psicológicamente solamente o físicamente, o inclusive las personas que han sido víctimas de niños de abuso sexual, de explotación comercial, de abandono inclusive también? Sí. Un punto que quedó pendiente y que quisiera plantear también, que nos va a ayudar, es pensar en el desarrollo del niño. Por ejemplo, no es lo mismo un castigo como el que tú hablabas antes, de unos 15 minutos, o de repente un grito, no sé, de tantos minutos en un niño de 2 años, que cuando es más grande. Esto no significa que cuando sea más grande sea correcto, solamente que la intensidad, mientras más pequeños somos, es muchísimo más problemática. Ahora, ¿en qué se convierte un adulto que ha recibido alguna forma de violencia? Pues justamente creo que, como decía antes, en la medida en que nosotros nos vinculamos y aprendemos que la violencia es el medio para vincularnos, eso nos va a convertir probablemente en adultos mucho más impulsivos, o puede pasar que también nos convirtamos en adultos mucho más temerosos. Basta con recordar cualquier experiencia de violencia que hayamos tenido alguno de nosotros, lo que nos afecta. Es decir, cuánto nos cuesta volver a dormir bien, cuánto nos cuesta volver a adaptarnos a nuestro entorno. Imaginemos entonces un niño que crece con miedo,
que no es capaz de dormir bien, que no se puede concentrar bien en la escuela, que empieza a tener un conjunto de dificultades y que ve a los otros como personas que pueden ser amenazantes, sin contar el hecho fundamental de que en el caso de que quienes ejercen este maltrato son los padres, familiares o cuidadores, nos encontramos con que esas son las personas que deberían proporcionarnos los cuidados. Entonces, ¿cómo nos relacionamos cuando quien debía cuidar, quien debía proteger, también es quien me enseña que eso es una forma de violencia, ¿no? Entonces, quedamos en esta máxima popular de quien te hace llorar es quien te ama, y realmente eso habría que cuestionarlo bastante, porque si bien existen errores, a lo mejor producto de la falta de formación, debemos entender que la violencia no produce ninguna consecuencia positiva. Y eso lo avalan todos los estudios que uno puede conseguir. Alguien nos decía también por el Twitter, no lo encuentro, no lo tengo en la mano en este momento, pero decían algo como que de este tipo de temas no se habla. Y la pregunta es, ¿hay algún tipo de tabú o de estigmatización cuando hablamos de un caso de maltrato infantil? Mira, Natalie, tenemos, pues interesante el tuit que nos plantean, porque justamente esto nos interpela, ¿no? Este es un tema que nos lleva a pensar en nuestra infancia, en nuestros padres, la forma en que me trataron. Entonces de repente yo voy a exonerarlos de toda responsabilidad, voy a decir, entonces eran malos, no me querían, si me están diciendo entonces que pegar o que gritar, y justamente lo que tenemos que entender y lo que se está planteando es que no se trata ahorita de juzgarlos. Probablemente nuestros padres hicieron lo que podían con lo que tenían, era su generación, era el momento en el que estábamos viviendo, lo vemos mucho en los talleres, las actividades que hacemos. Somos la generación de la pelada de ojos, de la patada debajo de la mesa, ya sabíamos nosotros, pero esa era otra realidad, otros tiempos, somos del siglo pasado y estamos en un momento de la humanidad distinto. Nuestros chamos ciertamente son distintos, están en un mundo completamente cambiado, y de lo que se trata hoy de entender es que lo podemos hacer diferente, ¿no? Y que la idea de que criar a nuestros hijos sin violencia, sin gritarles y sin pegarles, es sinónimo de que se van a convertir en los delincuentes que están en la calle, acabando con la gente y que están acabando con las cosas, es una idea completamente falsa, errada. Podemos criar a nuestros niños con valores, con respeto, sin violencia, pero teniendo idea clara de quién es la autoridad, el papá, la mamá, el profesor. Y se preguntarán ustedes si eso es o no es una tarea fácil, pero precisamente existen instituciones como SECODAP que cada vez más están poniendo su granito de arena, trabajando para que realidades como estas sean cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Que para enseñar a un niño, para orientarlo, dejar claro que no se necesita maltratarlo. Vamos a ver de qué hablan quienes laboran en esta institución cuya sede se encuentra en Bellomonte. Hoy en día los factores son innumerables, ¿sí? Desde lo que es el maltrato infantil desde casa y pues todo el entorno social que nos está embargando. No nada más es el maltrato verbal, sino también el físico. Está la violencia sexual, está la violencia verbal, está la violencia psicológica, incluso por las situaciones de sexualidad, si tienes alguna desviación sexual, por raza, si eres negrito, si eres blanco, incluso gordito. En un liceo, ya que se ve mucho el bullying a partir de las raíces de los hogares, porque vemos la violencia, el maltrato, las malas palabras, y se las hacemos a los demás para que ellos sientan lo que nosotros vivimos. Los muchachos vienen de una sociedad que es violenta, vienen de familias desgarradas y hay una frustración, diría yo, o un malestar, una falta de autoaprecio, en muchos casos, que se trata de compensar negándolo y proyectándolo en la relación con los compañeros. Es como una manera de encarar mi propia impotencia a través de hacer daño y no del camino del amor. Uno mismo viene dolido, uno mismo tiene momentos en que no es tolerante porque no se aguanta uno mismo, sobre todo por las presiones sociales, las presiones económicas, el hecho de
atiborrarse de horas para poder tener un sueldo decente. Eso crea una frustración y no es fácil ser aceptante y amoroso cuando tú tienes ganas de gritar y matar todo al cuerno, ¿no? Pero apostamos por la conciencia, empezando por nosotros, por sanar nosotros. Me quedo con esto último que está bien interesante porque hay una pregunta que también hay que poner en esta discusión. Toda esta situación pues tan crítica que quizás estamos viviendo en estos momentos, tan difícil en términos económicos y sociales, ¿ha impactado significativamente en el grado de maltrato o de violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes? Definitivamente sí. A ver, contamos con una dificultad gruesa, que es que no hay estadísticas actualizadas ni oficiales respecto a muchos de estos temas y cuando existen no son difundidas de manera abierta. Entonces, eso genera una primera dificultad para dar estimaciones precisas. Ahora, a partir de lo que uno puede ver en el trabajo, en la práctica, se da cuenta que los niveles de violencia han aumentado muchísimo. Y creo que el profesor que intervenía en el video da cuenta de que justamente uno no puede dar lo que no tiene. Es decir, en estos tiempos donde las personas se encuentran mucho más cargadas, están más propensos a ser mucho más reactivos frente a las cosas y actuar de forma violenta. Esto no lo justifica bajo ningún concepto, pero sí nos ayuda a entender un poco que en tanto las necesidades básicas no están cubiertas, en tanto existen riesgos importantes para la vida, nuestros niveles de tolerancia son mucho más bajos. Entonces, eso hace que la invitación fundamental que uno pueda hacer sea también a partir de la propia revisión personal, cómo estoy yo, cómo estoy andando, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy funcionando y a partir de allí ver cómo me estoy relacionando con los otros. Pienso desde el lugar de padre, ¿no? Cómo colocarse en ese lugar y entender que si yo estoy muy agitado, si yo estoy muy afectado, es probable que yo transmita esto y no sea capaz de contener y por el contrario intente manejar por vía de la fuerza eso que no puedo hacer en otro contexto. Entonces, ese es el primer punto. Hay que revisar en qué andamos para poder operar de manera sensata. Y para ir resumiendo un poco, pues dejar bien claro esto, si actuamos con violencia hoy frente a un niño, física, psicológica, sexual, del tipo que sea, estamos haciendo a esa persona mucho más vulnerable o más expuesta a la violencia en un futuro no muy lejano, además, bien sea como víctima o como victimario. Y ese es el mayor impacto social que todo